chavales y bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jack el Black y estoy aquí para enseñarles cómo hacer diferentes tipos de escamas. De esta manera, cuando ya hemos terminado, podremos hacer algo como esto. Y ahora, sin más dilación, ¡empecemos! ¡Empecemos! Este primer tipo de escama será rectangular. Para ello necesitaremos la superficie sobre la que vamos a colocar las escamas, un montón de escamas rectangulares de aproximadamente 1,5 cm por 1,5 cm y por supuesto la pistola de silicona termofusible. Ahora tendremos que ir pegando poco a poco los rectángulos uno al lado del otro. Los colocaremos en forma de rombos e irán solapados por las esquinas, uno sobre el otro. Colocaremos un poco de pegamento en cada una de las esquinas que queramos que quede fijada a la pieza. Yo al principio he puesto en la esquina superior. En la segunda pieza y hasta terminar con la primera fila pondremos silicona tanto en la esquina superior como en la que toca con la pieza anterior, y a partir del tercero he puesto en los 3 puntos, arriba, a la izquierda y a la derecha. Cada vez que pegues una pieza, presiónala fuertemente con los dedos para asegurarte de que pegue perfectamente. Trabaja con mucho cuidado y pon solo pequeñas cantidades de silicona. De esta manera evitarás que las piezas chorreen silicona. Cuando hayas acabado de recubrir la pieza, te recomiendo que, ayudándote de un objeto cilíndrico, aplanes toda la superficie, como si estuvieras preparando masa. Esto no solo reforzará la unión de las piezas de goma eva, sino que también les permitirá más movilidad y quedarán más estéticas. En este caso es solo una prueba para el tutorial, así que cortaré lo que quede sobrante y tendremos la pieza terminada. Podemos comprobar que aunque la pieza se deforme, las escamas siguen en su sitio, y con esto podemos dar este primer tipo como terminado. Para este segundo tipo de escamas, utilizaremos chinchetas o tachas redondas. De esta manera generaremos un tipo de escama circular. En nuestro caso probaremos sobre una superficie de poliestireno extruido. En este tipo de material es muy fácil clavar las chinchetas. Lo único que tenemos que hacer es ir poniéndolas unas al lado de otras, hasta rellenar la primera fila. Y una vez tengamos esta fila, iremos rellenando los huecos que se generan desde la fila de arriba, y así sucesivamente. Si el material que vas a utilizar es más fino, las chinchetas lo traspasarán, así que mi recomendación es que con la ayuda de unas tenazas cortes la punta de las chinchetas. De esta manera, ayudándote con un poco de silicona termofusible, podrás pegar las chinchetas en su posición. Y ahora que ya has visto este tipo, podremos pasar con el siguiente. Este último tipo es el más conocido y está conformado por las escamas ovaladas. Para poder llevarlo a cabo, dibujaremos tiras de 5 o 6 escamas y las dejaremos unidas, para que así sea mucho más fácil a la hora de colocarlas. Pondremos silicona termofusible en la parte superior de cada una de las tiras y las iremos pegando una encima de las otras, alternándolas en forma de zigzag de manera de que queden solapadas. Recuerda, solo pones la silicona termofusible en la parte superior. De esta manera las escamas quedarán libres para poder moverse. Del mismo modo que hicimos con el primer tipo, una vez hayamos terminado de colocar todas las piezas, utilizaremos un objeto cilíndrico para aplanarlo. Por último, en nuestro caso cortaremos el sobrante y aquí estará listo el último tipo. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que les haya gustado y que les sirva de ayuda para sus próximos cosplay. Antes de irnos quiero saludar a Anonymous007. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale a like, si te interesa lo que hago, suscríbete y si tienes alguna duda, deja un comentario. Nos vemos en el próximo tutorial.